Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en una jornada esta en la que, si son de estas personas que ponen el día que se celebra en cada jornada, que hay un día para todo, hoy es el Día Internacional del Pene. Lo es, pueden comprobarlo en Internet, ponen en Google y ahí aparecerá que el 26 de abril se celebra el Día Internacional del Pene. Bueno, además de estas cosas han sucedido muchísimas otras y sin duda la imagen de portada, la imagen de la jornada es la de Meryl Streep, porque esta conocidísima actriz norteamericana, galardonada con 3 Oscars a lo largo de su carrera, bueno, pues va a recibir el premio Princesa de las Artes. Ahí es nada. Esta misma mañana se hacía público el fallo del jurado. Lo escuchamos. Acuerda conceder por unanimidad el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 a la actriz estadounidense Meryl Streep, por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos y concretamente las mujeres deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia. A lo largo de 5 décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. La honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes, traspasan la pantalla y los escenarios con una impecable técnica interpretativa, armada únicamente con su gestualidad, voz y mirada. Activista incansable a favor de la igualdad, con su talento y rigor ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece. Bueno, pues no sabemos a quién le hace más ilusión el fallo de este galardón, si a la propia Meryl Streep o a Cayetana Guillén Cuervo, que no ha parado de sonreír durante toda la lectura de este fallo. Meryl Streep será una de las protagonistas de esta semana. Sin embargo, esta noche queremos también profundizar un poquito en su figura, y lo hacemos hablando de cine, como siempre, con la persona que más sabe en esta casa del séptimo arte. Lo hacemos de la mano de Carmen Margaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, pues ¿queda todo dicho de Meryl Streep con la lectura del jurado, o entiendo que hay mucho más que decir, ¿no? No, hombre, siempre se puede hablar de Meryl Streep una semana entera, si quieres, Sí. o 2. No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Meryl Streep. Es una de las grandísimas actrices de la historia del cine. Yendo a datos, no voy a dar una visión subjetiva, ha ganado 3 premios Oscar, solo igualada por Ingrid Bergman y Jack Nicholson. Por lo tanto, es una de las 2 personas que tiene 3 Oscars vivos actualmente, y solo superada por Katharine Hepburn, que ganó 4 en su día, ¿no? Tiene el récord de nominaciones a los Oscars con 21 nominaciones, tiene 15 nominaciones a los BAFTA, tiene 32 nominaciones a los Globos de Oro, habiendo ganado 9, o sea, tiene un palmarés de premios increíbles. Luego es una actriz de lo más versátil, ha tocado yo creo que todos los palos, comedia, drama, y es que además lo hace todo bien. Le eches lo que le eches un musical, le eches un drama, le eches un personaje biográfico, como puede ser, por ejemplo, cuando interpretó a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro, película por la que ganó su 3er Oscar como actriz protagonista. Y no sé, es que es increíble. Bueno, es increíble, y se espera que en el mes de octubre, en el próximo mes de octubre, esté en Oviedo para recoger ese galardón. ¿Cuánto daría Carmen por poder entregarle el 4º Oscar a Meryl Streep? Buf, no sé, creo que más de lo que puedo asimilar ahora mismo. Claro. Bueno, estarás allí presente, Hombre, nos imaginamos. Espero que sí, yo ya he pedido mi acreditación para pues, octubre. Si Dios quiere, el tiempo lo permite, Carmen Margaño estará en la rueda de prensa y demás actos en los que participe Meryl Streep. Muchísimas gracias, Carmen. Mañana entiendo que la agenda Oviedo Informa es monográfica acerca de esta mujer, ¿no? Por supuesto. Pues muy bien, si me vuelves el Oscar, que es el único que tengo. Muchísimas gracias.
por estar con nosotros esta noche, por darnos estas pinceladas. Y ahora, bueno, pues nosotros ya comienza el programa, como siempre, con la cabecera. Bueno, vamos con la entrevista de esta noche, ya inmersos en la precampaña electoral, que prácticamente, bueno, pues lo ocupa y lo alcanza todo. Vamos a conocer hoy más de cerca a una de las formaciones que concurre por primera vez a estos comicios, que no tiene representación parlamentaria ni en la Junta General del Principado ni en los ayuntamientos. En este caso, bueno, pues son partidos que llegan de nuevos, que llegan desde atrás y que rompen ese bipartidismo del que tanto se acusaba al sistema democrático español, ¿no? Bueno, pues han surgido partidos por la izquierda, partidos por la derecha. Si es que podemos hablar de izquierda-derecha, hay quien trata de ocupar la parte del centro, que hasta ahora ocupaba una formación política en la que las encuestas, bueno, pues no le auguran resultados muy positivos. Bueno, en este caso vamos a hablar de la otra política, en este caso. No la política que quizás acapara los grandes titulares ni los grandes mítines donde se concentran miles de personas para presenciar a los líderes nacionales, una política más quizás de a pie de calle. Vamos a hablar a continuación de Suma Principado. Bueno, pues se encuentra con nosotros esta noche el que es su cabeza de lista, cabeza de cartel, a las municipales ovetenses. Él es el abogado ovetense Miguel Barbazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Miguel, lo primero, ¿qué es Suma Principado y cuál es la razón de este partido para presentarse a las elecciones? Antes de esto, creo que para aclarar un poquito a los espectadores, la semántica es importante y hay que aclarar que suma no es sumar. Habrá quien nos vea y nos diga y dice, vaya perogrullada que acabas de decir, pero también es importante, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es así, la semántica es así. Por suerte o por desgracia nos asemejamos con la palabra de sumar a la propuesta política de Yolanda Díaz, de sumar. No tenemos nada que ver con ella, ni para lo bueno ni para lo malo. Más bien todo lo contrario, nosotros nos conformamos en octubre, noviembre del año pasado. Es un partido regionalista que se presenta únicamente en Asturias, que nace realmente de una escisión de Foro Asturias con la gente que realmente conformó ese partido político en 2011 y que nace con la vocación de ocupar este espacio político liberal en el espectro tanto asturiano como en mi caso ovetense. Sí. Así que la posición es esta. La posición es una posición liberal, centrada, y el origen es el que tenemos. Es decir, muy lejos, en las antípodas de sumar, en este caso, a priori. A ver, a priori, si me hablas de política pura y dura, de política central, por supuesto estamos muy alejados. Como bien decías, aquí estamos en una política local, yo estoy en política local, municipal, y huyo de colores, huyo de izquierdas, derechas, huyo de rojos y azules. Yo creo que aquí, tanto mi candidatura como yo mismo, yo soy una persona liberal, soy abogado, tengo 45 años, pero creo que el equipo que intento conformar, sinceramente lo digo, es un equipo transversal absoluto. Intento conformar a gente del mayor espectro político posible, sí, y también con sus ideas que para mí son muy válidas y de hecho por eso me intento conformar con todos ellos, con la gente más profesional que tenga, cada uno en su sector, en su ámbito, pero aquí estamos para trabajar por Oviedo. Hablaremos de las personas que conforman esa lista. Vamos primero con el candidato, en este caso usted. A nivel personal, de cara a Oviedo, ¿por qué decide dar este paso adelante y emprender este proyecto? Porque quizás las personas que nos vean dicen, qué ganas de líos, ¿no? O qué ganas de liarse la manta a la cabeza. Qué ganas de líos, sí, totalmente. Me lo dijo hasta mi padre. Sí. Sí. Qué ganas de meterte en estos líos tienes, ¿no? ¿Para qué lo haces? ¿Te va a repercutir negativamente? Yo, creo que hay que ser valiente en la vida. Yo lo considero así. No es que yo me considere ser el más valiente del mundo, ni mucho menos, pero creo que si tienes una oportunidad, hay que dar la cara. Tengo la suerte, o la desgracia, ya lo veremos en un futuro, espero que no, de que Jorge Fernández, que es el secretario general del partido, y Pedro Leal, confiaron en mí para conformar una candidatura amplia, profesional, liberal aquí en Oviedo. Yo soy abogado, tengo 45 años, soy padre de familia, tengo 3 hijos.
Y creo que en Oviedo, sinceramente, no estoy representado. No tenemos, pero no solamente yo creo que el espectro de la gente, de mi entorno de edad, pero es que lo puedo ampliar, puedo decirte de 15 a 60 años, yo creo que si mira un poco lo que tenemos en oferta en la política en Oviedo, yo por lo menos estaba huérfano. Creo que no hay ningún candidato que no sea, uno, que no sea político, dos, que sea profesional, que conforme una lista de profesionales abierta, de verdad abierta, heterogénea, y no estaba representado en el cuadro político que teníamos. Claro. Vamos a hablar de la lista un poquito más en profundidad. Entiendo que en los partidos políticos tan importante es el cabeza de cartel como todos los que conforman esa lista, ¿no? ¿Quiénes le acompañan? Absolutamente. A ver, yo voy de número 1 en este caso. Número 2 viene Ángeles Lázaro. Ángeles Lázaro es mi compañera, madrina, abogada, con más de 25 años de experiencia en la abogacía. Conforma, como yo también, el turno de oficio, trabaja en extranjería, violencia de la mujer, por supuesto derecho penal. Sí. Bueno, quiero decir, tiene una trayectoria de implicación social absoluta. Es una persona maravillosa. Creo que nadie le podrá poner un pero. Una persona implicada de Oviedo y que quiere lo mejor para esta ciudad. Pero lo mejor además para la ciudadanía, lo mejor para la gente. Es una persona súper cercana. Entiendo que es un valor innegociable y que es una maravilla tenerla aquí. Claro. Igualmente, contamos también con Rufino Alonso, como emprendedor, hostelero, yo creo de reconocido prestigio en Oviedo, fundador de la Oveja Negra, tuvo más y menos locales, una persona joven, dinámica, emprendedora, de lo cual carece Asturias, necesitamos gente como él, sí. Que crea negocio, crea riqueza, crea empleo, y da imagen en Oviedo, fresca. Yo creo que esto es un reflejo de lo que invitamos aquí, gente como Rufino. En otro ámbito deportivo, Pedro Pablo Nolet. Pedro Pablo Nolet Canto. ¿Qué puedo decir de Pedro? Creo que pocos atletas habrá en España, pocos de su categoría. En Asturias, muchos menos. Y hablo de un campeón de España 2 veces de 100 metros, participante en europeos, mundiales, en Olimpiadas, sí, estuvo sí. En las Olimpiadas. Representó de nuestro país. Creo que es un ejemplo absoluto de entrega, de deporte, de dedicación. Es un amante del deporte. Es una persona que sabe de deporte. Es una persona que ha intentado promover aquí en Oviedo eventos deportivos y nunca se le ha dado la oportunidad. Pero no porque sea el que no se le ha dado la oportunidad, sino porque es lo que pasa en esta ciudad. Me decías, ¿por qué nos presentamos aquí? Porque Oviedo no da oportunidades. O sea, me refiero al ámbito político. Es todo no. Hay que conformar parte de la cuerda, hay que estar metidos en esa línea. Y en esa línea que para mí es una línea, una espiral que no moderniza esta ciudad, que vivimos en lo mismo. Llevamos, me canso de decirlo, 20 años viviendo en las rentas. Entonces, bueno, yo creo que esta gente conforma este espíritu joven. Te puedo seguir diciendo 2 personas más, o 3, sí. O 4, o 10. Bueno, sería... No quiero extenderme mucho, pero Virginia López Castellanos, profesora de secundaria, licenciada en Bellas Artes, una persona con una cultura extrema, con una gran conocedora de todos los ámbitos culturales, musicales, etcétera, que conforman pues, a la gente joven, yo creo, de hoy en día de España y de aquí de Oviedo, en este caso. Emprendedores como Ignacio García Cosío, que ha participado en ONGs en el Sáhara, participa en la Noche Blanca, participa en el Premio Princesa de Asturias, gente que organiza eventos espectaculares en Oviedo y en otras ciudades, como también puede ser Mario Reis, que es, por supuesto, un referente como técnico y profesional en el mundo del seguro, pero que también ha organizado eventos como la Stone Race, carreras de triatlón, de duatlón, una persona súper implicada con eventos. ¿Fue difícil encontrar quién acompañara en la lista? Es decir, ¿se plantea el tema y la gente da el paso hacia adelante o...? Si te soy sincero, que lo quiero ser, conformar la lista no ha sido difícil, pero sí que es cierto que tocas a mucha gente que opina lo mismo que tú y que se siente identificada al 100% con la candidatura. Pero ¿qué pasa? Son profesionales, no viven de esto. Entonces tienen mucho miedo, la política da miedo, como me lo trasladaba mi padre, da miedo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te metes? Te va a repercutir. Y yo entiendo a esta gente que le dé miedo. Que le dé miedo en el sentido de decir, oye, me va a dañar mi imagen profesional que tengo y no quiero que esto me implique algo negativo. Me encantaría poder ayudarte, tengo un apoyo constante, continuo de la gente de... Yo creo, no de mi entorno ya solamente, sino con la mayoría de la gente de esta franja que te estoy contando, de 25 o 50 años que ve que esto no va bien, que son profesionales que trabajan todos los días, que se levantan por la mañana, que llevan a sus hijos al colegio, que saben lo que es pagar una hipoteca y llegar al final de mes, ver que Oviedo no avanza, no mejora, que estamos empantanados, vivimos en esa melancolía, en esa situación anodina de ciudad.
me niego a seguir así. Entonces, quiero conformar ese equipo, perdóname, con el mayor número de profesionales que demuestren capacidades en cada ámbito. Cuento con otra gente, y con esto finiquito, y no quiero darte más con esto, profesionales que no quiero decir, aquí no todos son premios Nobel, ni yo soy premio Nobel. Somos gente normal de la calle que trabajamos. Javi, un compañero que es guardia de seguridad, un fenómeno, que trabaja en delegación de gobierno. Silvia, una trabajadora incansable. Manuel tiene un proyecto inmobiliario muy interesante. Abogado, licenciado en Derecho. No sé, gente que conforma un poco la plana de la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Comprendo. Bueno, vamos a tocar algunas áreas, bueno, pues de lo que son los proyectos, ¿no? ¿Qué proponen para Oviedo en materia empresarial y de empleo? Entiendo que quizás el empleo sea la principal. En materia empresarial y el empleo. A ver, como decía antes, yo soy autónomo. Mi hermano tiene un pequeño negocio de hostelería en Oviedo. Es capital, es básico. Es que crear empleo es crear riqueza. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que hay dos maneras aquí en este caso. Uno, vía impuestos. Hay que aligerar la carga impositiva absoluta, lo que más que se pueda. Yo soy amigo de aligerar la carga impositiva, ser atractivos fiscalmente y atraer empresas, autónomos, emprendedores, generar riqueza. Generar riqueza genera empleo, hay dinero y el dinero fluye, hay más consumo, hay más iniciativas y la gente se aventura a hacer cosas. Todo lo contrario, cierra. Es que son puertas que se ponen, son muros que se ponen en la sociedad, y no puede ser. En segundo lugar, creo que hay que atacar el urbanismo en licencias. Aquí hace falta que las licencias sean totalmente ágiles, pero no ágiles. Yo pongo un caso muy particular mío. En mi comunidad de propietarios de vecinos estuvimos un año para obtener una licencia, pero esto no pasó con el tripartito. Esto nos pasó con este actual bipartito que conforma el gobierno actualmente. Metimos una licencia para la instalación del ascensor en agosto de 2020. Tuvimos la licencia en julio del 21. Me niego a esto. Esto para mí es el ejemplo de lo que no se puede hacer. Sé que luego vienen concejales de urbanismo poniéndose las medallas de cómo estaba antes. Sí, antes estaría mucho peor, no lo vamos a negar y yo creo que esto es claro. Pero es que da igual, han pasado 4 años, es que esto no ha mejorado mucho. No se puede estar un año. Luego, la empresa que nos iba a hacer el ascensor es una empresa asturiana, por ejemplo. 8 o 10 empleados parados. Una empresa que no genera negocio, no genera riqueza, no genera empleos. Esa gente no tiene salarios. Yo creo que esto no puede ser. Para mí, en serio, lo de las licencias es básico. Hay que poner a alguien realmente en la jefatura del equipo que realmente sepa llevar licencias, que se aventura a llevar licencias, que sea valiente en llevar las licencias. Creo que hay que conformarse con el tema de las declaraciones juradas. Creo que hay que dar un giro a la inversa a las licencias. Es decir, el que quiera abrir una peluquería, el que quiera abrir un negocio de hostelería, el que quiera abrir el negocio que le dé la gana, tiene que abrirlo al día siguiente. Tiene que, obviamente, presentar y adecuarse a la normativa, pero con una declaración jurada de responsabilidad. De tal manera que si él se ajusta o dice ajustarse a derecho, abre mañana. Luego la administración no estamos para poner muros, insisto, estamos al contrario para favorecer y facilitar. Esta gente tiene que abrir al día siguiente. Luego ya se chequeará la documentación, habrá que mirar lo que se cumplen los objetivos o no, o los requisitos legales, y posteriormente requerirle. Pero de inicio hay que abrir, hay que funcionar, hay que dar movilidad. Comprendo. Infraestructuras y servicios. Infraestructuras y servicios. Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que la primera que viene a la cabeza será la Ronda Norte. Sí, tan traída y llevada. Sí, tantos años. Yo creo que ahí falta valentía, nuevamente. La palabra valentía es muy sencilla. Creo que, vamos, yo no tengo ninguna duda, hay que hacer la Ronda Norte. Si queremos ser una ciudad moderna, una ciudad actual, es imposible que Oviedo no tenga una circunvalación. Me parece llamativo. La gente se me echa encima, ¿no? Porque el naranco. Si yo adoro el naranco. Yo replanté el naranco desde pequeñito, me acuerdo subir con el colegio allí a poner árboles, subo en bicicleta cada vez que puedo, me encanta hacer deporte. El naranco no pasa nada. Es decir, se hacen obras como el Canal de la Mancha, se hace la variante de Pajares, tiene 21 kilómetros, se hizo la Y, o aquí, ¿por dónde vamos? ¿Por la carretera antigua o por la más antigua todavía? Yo creo que la gente coge la Y, ¿verdad? Sí. La gente coge los túneles, va por el Negrón y cogerá seguramente el AVE en un futuro. Creo que hay que avanzar. Es que además, insisto, es que actualmente tenemos una Ronda Norte que pasa por los barrios de Oviedo. Está encubierta. Sí. Desde la Florida a las Campas, toda la gente que sale a trabajar a Avilés o a Gijón, pasa por Vallovín, sube hacia Naranco y atraviesa la salida hasta las 2. Entonces, quiero decir, pasa por 3 colegios. Yo esto no lo quiero. A mí no me parece sensato, sinceramente, que alguien me plantee que esto siga así. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos 2 carriles en el túnel de las 2? ¿Y cómo lo homogenizamos con Oviedo Centro? No, es imposible. O que ponemos 2 carriles que vayan hasta la Florida. No, hay que dar soluciones. No pasa nada, es un túnel que no llevará ni 1 kilómetro. Se puede hacer.
Hay que hablar también de materia cultural y deportiva. Materia cultural y deportiva, estamos fatal. Como diría, creo que hace falta un plan de choque en cultura, en ocio y en deporte. Cultura y ocio, que si se hacen cosas, como a mí me cuentan, no, se hacen el Besus, se hace el Kiwi. Se hizo el otro día me contaban el otro día en Tudela Beguín que estuvimos, que se había hecho un evento de motos enduro allá abajo en Tudela Beguín. Pues no hay promoción. No sé si es hasta peor. O sea, que se hagan las cosas y no se promocionen, me parece que es hasta peor. Porque ya que lo haces, hazlo bien. Promociónalo, da imagen de Oviedo. La oferta cultural de los 15, bueno, no, de los 5 años hasta los 55 creo que no existe en Oviedo. No se da. Creo que hay que traer eventos potentes. ¿Cuándo fue el último gran concierto en Oviedo? Hay que poner a Oviedo otra vez en sintonía, hay que poner a Oviedo en situación. Nos podemos fijar en Gijón, con eventos continuos. No voy a hablarte del Festival de Cine, festivales de música, festivales gastronómicos, pero te voy a poner ejemplos de Bilbao. Me encantaría poder compararme y pelear con Bilbao, con Málaga, con Valencia. Creo que en cultura estamos fatal, pero es que en deporte estamos peor. La prueba reina por antonomasia del atletismo en Oviedo es la San Silvestre. No hay nada más en 364 días del año. Es increíble. Me comentaba, y te puedo traer a colación con Pedro Pablo Nolet, sí. Él me comentó un día, me dijo, joder, me llama la atención, intenté traer aquí atletas para hacer una prueba muy guapa de 100 metros de velocidad, de hacerla en la calle Uría. Sí. Me reuní con unos, con otros, concejales, etc. Me agotaron. No se pudo llevar a cabo. Una carrera en la cual él traía la empresa de tartán, bueno, simplemente poner un tartán, hablamos de 100 metros, traer a los atletas de fuera, atletas nacionales potentes, hacer un evento muy guapo que se puede hacer en Oviedo, por ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo. Siempre es no al dinamismo, no al avance. Es un fomento del deporte. Creo que en la sociedad en la que vivimos es básico. Yo hago un montón de deporte, me encanta correr, pero he hecho triatlón, me encanta nadar. Tenemos unas piscinas del Parque del Oeste infrautilizadas, unas piscinas espectaculares. No hay una prueba de 5.000, no hay una prueba de 10.000, no hay un medio maratón. Yo este fin de semana que viene me voy a Gijón a correr un medio maratón. Gijón tiene una media maratón que se celebra todos los años en la misma fecha, 29-30 de abril, y en Gijón tienen otra cosa muy importante, tienen un calendario, una planificación anual. Hace poco me reuní con Ángel Zubizarreta, es el director de Oviedo Congresos, una persona maravillosa, deportista a tope, y me trasladaba esto, me decía, Miguel, en Gijón hay una sociedad mixta, pública empresarial, de tal manera que se conforma un calendario anual. En Oviedo no hay calendario anual. Un calendario anual conforme al cual que en enero metamos una prueba de un tipo, en febrero metamos un tema gastronómico, en marzo igual tenemos, o en abril de la Semana Santa. Hay cosas básicas, como puede ser la Semana Santa, que tiene mucho auge en Oviedo, creo que tiene mucho tirón. La Oviedo Cup, que es una maravilla, debe ser lo poco que hay, la San Silvestre y la Oviedo Cup en Oviedo. Los premios Princesa de Asturias. Pero hay que hacer un calendario y hay que rellenar esos huecos. Como él me decía, Miguel, aquí no hay problema de abril a octubre. Tenemos, quiero decir, hay una ocupación hotelera muy alta, pero hay que llenar esos huecos. Me decía, llegamos al 80%, pero del 80 al 100 falta. Y hay que hacer un calendario inteligente y planificar una ciudad con un calendario que se sepa lo que se hace cada año, cada mes, un evento potente cada mes. Y el problema que tenían ellos, si me trasladaba, era, el problema viene de noviembre a marzo. De noviembre a marzo, ¿qué hacemos en Oviedo? Que ahí es donde hay que enfocarse. Cuando no hay turismo, cuando no hay ese frescor de verano. Entiendo, citaba usted ahora, perdón, los premios Princesa. Bueno, veíamos antes el primer fallo del jurado para la próxima edición. Su partido, me decía, es de corte regionalista, pero entiendo que leal a la corona. Quiero decir, no serán aquellos tiempos donde del tripartito donde el ayuntamiento se ponía de perfil a la hora de... A ver, aquí, como te digo, puedo conformar un montón de... Quiero decir, yo tengo un equipo con diferentes opiniones. Yo soy de corte liberal, pero también me considero representado por la corona en este caso. Fuera de esto, creo sinceramente que tenemos que aprovechar lo que es bueno para Oviedo y lo que es bueno para Asturias. Y no hay nada mejor que el Premio Princesa de Asturias representa a Asturias. Y nos ponen en el ojo del telediario 3 días del año. Eso es una locura. Hay que aprovecharlo. Yo, innegable. Apoyo total a los Premios Princesa de Asturias. De hecho, conformo en las listas gente que igual no apoyará mucho a la corona, pero sí que apoya a los Premios Princesa de Asturias. De hecho, trabaja en ellos y los promociona de la mejor manera posible. Bueno, estábamos haciendo esa radiografía de Oviedo y su concejo. Cuando digo Oviedo y su concejo es porque vamos a hablar de zona rural. ¿La zona rural del concejo qué?
La zona rural del concejo está abandonada. Yo conozco bastante Oviedo, lo he conocido bastante, también con la bicicleta he paseado yo creo que por todos los lados seguramente de Oviedo, pero ahora como candidato, que realmente tengo la gran oportunidad de poder conocer sobre todo las asociaciones de vecinos de todos los barrios de Oviedo, la mayoría lo estoy intentando, ¿no? Te das cuenta, yo me he conformado esta idea en la cabeza, que Oviedo para mí tiene como tres Oviedos dentro. Una que es Oviedo Centro, que es donde yo tengo la suerte de vivir, que vivo fenomenal, ¿eh? Tenemos unos servicios maravillosos, si se nos rompe una baldosa al día siguiente nos la ponen, no hay nada, en Oviedo no pasa nada, en Oviedo Centro se vive muy bien, ciudad preciosa, bonita, podrá ser aburrida, que para mí lo es, le faltará dinamismo, que para mí le falta, pero tengo otros problemas. En cambio, te separas un poquito y vas a Otero, vas a San Lázaro, vas a Fitoria, vas a La Monsina, y hombre, cuando te reúnes ahí con la gente ya tienen otros problemas, ya se sienten ciudadanos de segunda categoría, dicen, ostras, aquí pagamos los mismos impuestos, pero mira cómo tengo el suelo, el pavimento, la calzada, la iluminación, no tengo cunetas, no tengo aceras, en Fitoria me lo decían. Yo iba mucho por allí, tenía la suerte de conocer a una chica con la que salía entonces, y es que sigue igual que siempre. Y me decían, Miguel, es que no hay aceras, las cunetas siguen igual, no hay iluminación nocturna. ¿Qué hacemos por aquí? Y luego me voy al tercer espectro, que es zona rural. Trubia, Tudela-Beguín, La Torres, Yagú, Coyótono en su menor medida, están en otra línea, están en otra liga. Problemas de saneamiento, cortes de luz, cortes de agua, están en problemas primarios. A mí me decía, Miguel, ojalá me gustaría preocuparme por la cultura y el ocio de Oviedo y el deporte, pero es que aquí tengo problemas mucho más primarios. Problemas con las líneas de autobús, problemas de seguridad, problemas, ya te digo, de iluminación, de cunetas, de desbroce de caminos, centros sociales. Estuve en Tudela-Beguín antes de ayer. La gente se sorprenderá, pero hay un centro social en Tudela-Beguín precioso, que eran unas escuelas de 1910. Sí, lo conozco. La mitad del centro no está utilizado porque está a punto de caer, la otra mitad sí, señoras mayores jugando al parchís, todos los días se reúnen allí, pero por ejemplo tienen una biblioteca que solo abre 4 horas a la semana. La gente dirá, ¿una biblioteca? Bueno, sí, pero es que la biblioteca hacía también sus labores, también de videoclub, y a la vez, por ejemplo, la gente que iba a sellar el paro, me decían, había un ordenador, este ordenador lo robaron, pero es que nadie vino a reponer el ordenador. Y luego, insisto, 4 horas, un miércoles por la tarde de 4 a 8, solo abre esa franja. ¿Qué servicios son estos a la zona rural? Cero. No te voy a insistir más, pero mismo Tudela-Beguín, en la parte superior, en la primera planta, había 3 ordenadores. Hace 2 meses llegaron, se los llevaron y no hay ordenadores. Sí, te puedes conectar, puedes ir con tu clavija y te conectas con el portátil, pero no tienen acceso. La gente mayor tiene una brecha digital absoluta. Claro. ¿Qué cuento les contamos de Internet si no tienen ni los medios para poder acercarse allí? Hoy en día, hasta casi las citas previas del médico o de la Seguridad Social o de registro, van todos por cita previa. Pero ¿cómo les estamos haciendo esto cuando no les damos ni medios ni intentar ayudarlos? Pero la zona rural está totalmente abandonada, está decadente, dejada. Si nos vamos a la zona de los barrios ovetenses, apuestan ustedes, por lo que he podido leer, por barrios más dinámicos, participativos, tema distritos. El tema distritos surgió en su día y quedó ahí. Tema distritos, yo creo que no hay una asociación de vecinos que me hable bien del tema de distritos. Nadie. Dice que es una pantomima, lo que viene a trasladar de todo el mundo. Asociaciones de vecinos, estuve en La Monsina, con unos chicos jóvenes, con David, majísimo. Que igual tenemos otra línea ideológica, pero el traslado al fin y al cabo es el mismo. Es en plan, Miguel, no hay comunicación. Todo lo que metemos y comunicamos a través del registro, no hay feedback. Pero esto en todos los lados. Los distritos son encima que luego encima mezcla barrios que igual están alejados unos de otros, que tienen otros intereses. No tiene ningún sentido. Mucha gente me hablaba mucho de los alcaldes de barrio, que sí que tenían una función, sí que tenían una cercanía con el ayuntamiento y sí que realmente trasladaban sus problemas. Yo creo que es básico las asociaciones de vecinos, es básico que el ayuntamiento esté cerca de esos barrios, es básico yo como candidato que está ahora hablando con toda esta gente, les encanta poder hablar contigo, a mí me encanta hablar con ellos, te trasladan sus problemas directamente. ¿Cómo podemos hacer política si no estás cerca de los ciudadanos? Es imposible. Vivimos en otro mundo, vivimos en el Oviedo Centro, en el ayuntamiento. No. Hay que bajar a la calle, hay que estar en los barrios, hay que escuchar a la gente. Tuve la suerte de estar en Tudela-Beguín con Luis Piquero, la gente increíble, lo que barre esa gente por su pequeño Tudela-Beguín, que llegó a ser 5.000 habitantes, ahora son 700. Pero es que lo mismo te digo en Trubia. Trubia me decían, ojalá no estuviéramos en Oviedo, Miguel. Es que viviríamos mejor estando en Trubia, en Pregón, en Proaza. Es que aquí no existimos. Es lamentable.
Bueno, quiero preguntarle también, de cara a hacer futuribles, a hablar de resultados, ¿entrar en el Pleno Municipal sería un triunfo? No, a ver, sería un éxito porque no tenemos representación. Entonces, todo lo que sería llegar ahí sería un éxito tremendo. Pero realmente lo interesante sería llegar a conformar gobierno. Es que aquí lo demás no vale para nada. ¿De qué te vale tener 8 concejales si no gobiernas? ¿De qué te vale tener 10, 5? No vale nada. Si igual vale uno teniendo la llave, cogiendo unas concejalías interesantes, cultura, deporte, urbanismo, creo que esta ciudad la cameábamos. Sinceramente lo creo. Tengo ilusión, somos profesionales, si algo tengo es ganas y creo que se podría hacer perfectísimamente. Y se puede alcanzar, estoy convencido. Quería hacer, si me permites, un último inciso, porque luego se me olvidan estas cosas. Quería también, estuve reunido personalmente con una asociación de jóvenes inmigrantes. Jóvenes inmigrantes ecuatorianos, venezolanos, gente que se ha tenido que escapar de sus países, huidos por la política que hay allí, que no voy a entrar en esos detalles, pero gente que conforma parte de la sociedad actualmente obetense. Yo tengo muchos amigos, que tenemos todos, que viven en Madrid, otros que viven en Londres, y conforman esas sociedades que viven allí. Yo creo que se les tiene en cuenta, yo creo que tenemos que tener en cuenta a esta gente joven, dinámica, emprendedora, que es súper necesaria, que trabaja, gente que tiene un conocimiento enorme del campo de la zona rural. Hablando desde la zona rural, esta gente me decía, si a nosotros nos encantaría poder trabajar allí. Nos encantaría poder trabajar allí. Hablamos de la zona rural, se me olvidó comentar, yo tengo 2 ideas en la zona rural. Uno es el bono rural. Para mí, toda esta gente que trabaja, que vive en la zona rural, tiene que tener una gratuidad de transporte. Tenemos que favorecer que la gente que vive allí pueda venir a Oviedo. Es un lujo para ellos venir a Oviedo. Ellos tienen que venir a la farmacia, tienen que venir al médico. Esta gente no tiene que tener estos problemas. Para ellos es una necesidad. Esta gente, que comento el tema de los inmigrantes, estaría encantada de poder trabajar allí. Y, de hecho, falta gente que trabaje. Son súper necesarios, pero no solamente en el campo rural, somos profesionales. Hace falta, y conforman parte de la sociedad, me decían esta gente. Nosotros hemos venido aquí, yo estoy hablando con un chico majísimo, que está casado con una obetense y dice, mi familia ya está aquí, nadie nos escucha, solo vienen para hacerse 2 fotos. Hay que contar con toda la gente que conforma la sociedad de Oviedo, toda la gente. Y tenemos que darle dinamismo, tenemos que darle juventud, ocio, cultura, a los emprendedores, a los impuestos, a las licencias. Hay que atacar todo esto y hay que hacerlo ya. Para finalizar, quiero hacerle 2 preguntas. Una se la haremos al resto de candidatos que pasen por este plató, la otra es más, perdón, coyuntural, la que le haremos a todos los que pasen por este plató. ¿El Real Oviedo qué? El Real Oviedo, bueno, ni tan mal, ¿no? Lo hemos pasado muy mal, y ahora mismo yo creo, bueno, se ha retomado por lo menos una línea que nos deja respirar tranquilos. Podemos acabar la temporada tranquilamente, la pena es no tener opciones de llegar a ascenso. Es un sueño que esta ciudad necesita, es otro ejemplo de lo que Oviedo necesita. Necesitamos un equipo fuerte, un equipo potente. La gente dice, el fútbol. Te puede gustar más o menos el fútbol, pero es un motor económico brutal, indispensable. Necesitamos un equipo potente en Oviedo y necesitamos, ojalá, lo antes posible. Llevamos 23 años fuera de la élite. Solo tengo el mayor deseo, el mejor deseo y cualquier ayuda, promoción, pero tanto del Oviedo como también en las categorías inferiores, el deporte en general, deporte femenino, me encanta. Yo no tengo hijas, tengo 3 varones. Me encantaría, si tuviera una hija que jugara al fútbol. Tengo amigos que tienen hijas que juegan al fútbol. Me parece dinámico y fresco y actual. Entonces, todo mi apoyo en el Real Oviedo, por supuesto, y ojalá pronto lo vamos a conseguir. Ojalá. La pregunta coyuntural. Estamos en la semana de los libros. No sé si le gusta la lectura, pero como a todos los invitados que están pasando esta semana por aquí, tengo que preguntarle o hacerle una petición, que me diga pues un libro que le haya marcado a lo largo de su vida y por qué. Yo te soy sincero, no tengo mucho tiempo para leer libros. Leo de todo, todos los días, de todo. Llego muy cansado, me gusta mucho hacer el deporte y esto ya sabes que en la vida va por prioridades. Sí. Mi poco tiempo que tengo lo dedico al deporte. La lectura la tengo muy abandonada y sobre todo con los niños. Mi mujer lee mucho y es obligatorio, hay que leer. Hago la última, me encanta. En el despacho que tenemos hay una chica que trabaja en la limpieza, siempre está leyendo un libro, me llama la atención. En vez de estar con el móvil como casi solemos hacer todos, siempre está con un libro. Una chica que vino de fuera, creo que es ecuatoriana, una maravilla de gente. Bueno, y dicho esto, me encanta George Orwell. Ajá. Soy un amante de Orwell. Sí. Para mí, Rebelión en la Granja y 1984 es obligatorio. Creo que no hay una persona que quiera hacer algo en la vida, en el sentido de implicarse socialmente, pensar un poco en la repercusión política que tiene todo, cómo nos manejan. Esto lo dijo Orwell hace muchos años, pero es que la lectura sigue siendo... Lo vuelves a leer
y es que está ahí. Sí. Es una lección, no es un libro, es una lección, es obligatoria. Pues con esa recomendación nos quedamos. Miguel Barbazán, abogado ovetense, candidato de Suma Principado al Ayuntamiento de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, de verdad te lo agradezco. Le decimos lo mismo que decimos a los demás candidatos, que ganen no el mejor, sino que el que elijan los ovetenses, que sin duda será entonces el mejor. Eso esperemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros ahora, bueno, pues nos vamos a publicidad muy rápidamente. Y nos vamos ya, porque ya los tenemos ahí esperando nuestros contertulios de esta noche para abordar esa mesa de análisis, de debate y de tertulia con algunos de los temas que están siendo noticia a lo largo de la jornada de hoy. En un momentito estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues después de la pausa publicitaria vamos ya con nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia, con 3 temas a priori sobre la mesa, con 3 invitados que paso ya a presentarles. Por este lado, Santos González, catedrático de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Iván Mayada, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Andrés Calvo, psicólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con los 3. Sí les voy a pedir, antes de comenzar, antes de ir con los temas, una muy breve valoración acerca de qué les parece que Meryl Streep sea o vaya a ser la nueva Premio Princesa de Asturias de las Artes. Santos. A mí me parece muy positivo, me parece un acierto en la propuesta porque Meryl Streep es una gran actriz, ¿no? Tiene películas inolvidables, pero para mí Los Puentes de Madison es el mayor referente, ¿no? Por lo tanto, disfrutaremos mucho teniéndola en Asturias. Perfecto. Iván. Me parece, como decía Santos, un acierto maravilloso y extraordinario que vayamos a tener a Meryl Streep en Oviedo dentro de unos meses, sobre todo porque creo que es un premio que sirve para acercar, nunca mejor dicho, valga la redundancia, los premios a la gente, porque muchas veces vienen en esa precisamente categoría artistas plásticos o visuales que no conocemos y ahora creo que todos los asturianos son de sobra conocedores de quién es Meryl Streep y bueno, por solo recordar alguna película, yo me quedo mejor con Memorias de África. Memorias de África, Los Puentes, se me ha dicho Memorias de África. Andrés Calvo, ¿qué le parece? Cualquiera de las 2 películas, la verdad que son muy buenas. Sí, la verdad es que es un acierto también eso, le hayan dado el premio. También es una manera de que sean más conocidos los premios, todavía si cabe, y también pues que se coloque más a Asturias en el mundo, ¿no? No solamente para ella, que es fantástico, sino también para que se coloque Asturias en el mundo. Sin duda que sí, que Oviedo se convierta durante esos días en un escaparate en portada de todos los telediarios, ¿no? Bueno, me voy a quedar, se quedan nuestros invitados con esas 2 películas, me voy a quedar con La Decisión de Sophie, una película dura, pero con una interpretación tremendamente acertada. Bueno, los 3 temas que tenemos sobre la mesa, la campaña electoral, que ya está ahí. Ya está ahí para arrancar, ya conocemos pues los integrantes de todas las listas, ya sabemos prácticamente todo a priori, ya están los coches en parrilla de salida, pero la campaña electoral, ¿sirve? ¿No sirve? Tenemos el voto ya decidido de antemano, hay indecisos, durante estos días se puede cambiar la intención de voto. Después hablaremos de los ocupas, bueno, pues ese fenómeno que afortunadamente en Asturias no está muy extendido, pero en otras regiones españolas, sobre todo en el Levante, bueno, pues son una plaga y un azote. ¿Qué les parece a nuestros invitados? El fenómeno ocupa. Y finalizaremos con la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues tenía lugar a principios de semana entre fuertes medidas de seguridad e incluso enfrentamientos. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Esto es memoria histórica? ¿Es revanchismo? ¿No venía a qué? ¿Era tremendamente necesario? Bueno, vamos a ver lo que opinan ellos. Comenzamos por la campaña electoral y les pregunto a los 3, ¿consideran que sirve para algo o es, además ahora en la era de Internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales, o es decir, es una parafernalia que hay que cumplir? No lo sé. Comienza el que quiera. Bueno, yo creo que la campaña, hombre, algo sirve, pero no mucho.
que el voto está bastante decidido y ahora, más después de 4 años muy convulsos y de una sociedad muy dividida, yo presumo que la campaña va a ser más de lo mismo, debates que normalmente no conducen a casi nada, muchos gastos, las redes sociales, etcétera. Pero yo creo que va a ir a influir poco, por mucha venta que se esté haciendo de pisos, de regalos, de todo. Yo creo que se conoce poco al ciudadano. El ciudadano es mucho más consciente y mucho más realista y yo creo que tiene bastante decidido el voto. Hombre, algo se podrá variar, pero no mucho. ¿Qué opinan, Andrés e Iván? Hombre, yo creo que sirve para que los políticos hagan promesas que luego no van a cumplir o para que alcaldes y ediles pisen barrios que no pisan en 4 años. Yo, como decía Santos, creo que mayormente el ciudadano de a pie lo tiene bien decidido, que su decisión de voto la va haciendo día a día cuando ven las obras que se acometen en su barrio, en su ciudad, o las infraestructuras que necesitan y se llevan o no se llevan a término. Ahora bien, no creo que esté todo decidido en según qué sectores políticos. Veíamos la crisis de Podemos esta semana y la semana precedente en Asturias, que fue casi con tintes de culebrón. Sí. Sí. Entonces, no creo que en algunos segmentos el voto esté decidido, o mejor, más que el voto, digamos, el acudir o el abstenerse de acudir a las urnas. O quedarse en casa, ¿no? Por quedarse en casa, exacto. Correcto. Entonces, bueno, tampoco creo que tenga mucha incidencia en esos sectores la campaña electoral. Entonces, bueno, es algo que servirá para aturullarnos las mentes a los electores y no electores durante un mes, y el mes que ya llevamos largo de pre-campaña, porque y podemos ir acostumbrarnos, porque vamos a empalmar con las elecciones de diciembre, porque los gobiernos que salgan de las comunidades y que salgan de los ayuntamientos van a estar formalizados en julio. Tendremos un mes de respiro en agosto y en septiembre volverá la matraca otra vez electoral con sus cantinelas y sus promesas. Claro. Andrés, como psicólogo, ¿la gente varía o puede variar la intención de voto durante la campaña? Eso, desde un punto de vista psicológico, hay que tener en cuenta que el proceso de decisión de un voto es una cuestión mental que le damos demasiado peso a las partes formales o racionales de lo que es el voto en sí. Pero está demostradísimo, desde los estudios de Damasio y muchos más de neurociencia, que los votos, la forma de votar de las personas, la decisión de tomar el voto de las personas, es mucho más emocional que racional. Más emocional. Más emocional que racional. Sí. Incluso se viene a ver el hecho de votar, como yo voy allí, coloco un papelito en una urna y ya está. Pero es que verlo solamente como un acto de votar es un error. O sea, depende de las experiencias previas, de la educación que uno ha tenido, de la personalidad, del tipo de vínculo que yo he tenido con mis padres incluso, de lo que es mi forma de pensar y de emocionarme. Es decir, se podría incluso hacer una tendencia de voto en función de la personalidad que cada uno tiene. Los políticos, en general, ¿no? Tienden a no cumplir sus promesas de forma reiterada, ¿no? Siempre es así, ¿no? Nos dicen que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y nunca se cumplen. Y hay un fenómeno que es muy curioso, que es que muchas personas que a pesar de que no se cumplan esas promesas, tienden a votar al mismo partido, lo cual es absolutamente ilógico, ¿no? Eso es una demostración más de que los procesos emocionales a la hora de tomar una decisión son fundamentales. En contra de lo que se quería hasta hace 10 años, 15, 20 pues, años, ¿no? Yo creo que en estas elecciones en concreto, el voto de los indecisos que haya, sean más o menos, va a tener mucho que ver en el resultado electoral, y que quizás estas campañas, muy a mi pesar, porque yo creo que es un proceso poco reflexivo la campaña electoral, y precisamente quizás porque apela más a la emoción de los participantes, ¿no? La cantidad de insulto que hay, la cantidad de tú eres más, tú eres menos, todo esto lo que intenta es apelar de una forma poco nutrida, poco reflexiva, a la intención de voto de los indecisos, en todo caso, ¿no? Es una pena que las campañas no sean más reflexivas, que exista un contenido más electoral, más de un partido, lo que propone, los puntos que propone. Yo creo que le preguntas al 80% de las personas qué es lo que piensan o cuál es el programa electoral de un partido a la hora de unas elecciones,
y no lo se ha conoce. leído, ¿no? Y no lo conoce. Claro. No se lee ni el ajeno ni el propio, ¿no? Ninguno. Se lee, por desgracia, casi al que más chilla, al que más me emociona instintivamente, al que más va a mi sistema límbico, es el que más, al final es el más votado, ¿no? Claro, claro. Santos, ¿votamos más, y quizás fuera pregunta para Andrés, pero por no monopolizar el debate, ¿no? ¿Votamos más con la cabeza o con el corazón? No, yo creo que votamos con el corazón. ¿O con el bolsillo? Vamos a situar esas tres Bueno, cosas. eso es lo que buscan los políticos, por eso hacen tantas ofertas de subidas de pensiones, subidas de esto, subidas del otro, para intentar comprar literalmente el voto. Pero al final yo creo que el ser humano, el ciudadano de a pie, es mucho más realista que todo esto y la decisión es de otra naturaleza. Es decir, el cómo ha ido viendo la evolución del líder, que hace 4 años les prometió una cosa y luego les ha engañado con otra historia, pues esa falta de confianza es la que va a influir. Estoy completamente convencido en el voto de este 28M y, por supuesto, en el de diciembre. Es decir, se confía muy poco en el ciudadano y se le intenta engañar. Y una cosa es que el ciudadano sea pobre y otra cosa es que no sea honrado. Entonces, cuidadín con el intento de manipulación de la sociedad. Claro. Iván, el estar tan cerca ambas citas electorales, ahora y en diciembre, ¿es una suerte de primera y segunda vuelta? Como hay en otros países europeos. No, yo creo que es más bien bueno, podríamos considerarlo pues como un refrendo o una moción de censura, si se quiere, de alguna manera, de las políticas que se han llevado a cabo estos 4 años en ayuntamientos y en comunidades autónomas y especialmente en el gobierno de la nación, porque no hay que olvidar que muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas tienen un gobierno del mismo signo que el que vamos a valorar en las urnas en diciembre. Sí. Entonces, es un aldabonazo, una llamada de atención a esas políticas. Entonces dependerá de si votamos con la cabeza o votamos con el corazón. Ojalá votáramos con el bolsillo porque sería tremendamente fácil votar con el bolsillo. Votar con el bolsillo. Es sería decir, más fácil. Sería algo tremendamente objetivo. Ahora bien, yo creo que, volviendo a lo anterior, los extremos votan más con el corazón. Creo que son más viscerales, que tienen ideas más recalcitrantes y menos tendentes a llegar a acuerdos y a moverse de sus posturas, son más inmovilistas. Y creo que el grueso de la población española que está en posiciones de, llámame izquierda o derecha, yo huyo de esa categorización de centro, yo creo que el centro en España no existe, pero la gente que está sin estar en los extremos, en la derecha o la izquierda, creo que es más tendente así a votar con la cabeza, a reflexionar, a ver en qué grado se han cumplido o no se han cumplido sus expectativas. O ver qué expectativas tienen, si hay líderes nuevos. Hay mucha renovación también en estas elecciones autonómicas. Sí. Entonces muchas veces se vota no al candidato, sino en contra de lo que ya tenemos. Por eso sí, puede ser un aldabonazo, una llamada de atención o un referendo, llamémoslo como queramos, de las políticas que desde el gobierno central de España se han estado llevando a cabo, emanando durante estos 4 años. Volveremos luego al aspecto del centro, pero quiero preguntarle a Andrés, ¿por qué en muchas elecciones, no digo que sean esta, porque sería una auténtica sorpresa, ¿no? Se da un caso curioso, que es que a un político que se presenta, por ejemplo, a la reelección, las mentiras o las promesas no cumplidas no le pasan factura? Pero si se descubre, por ejemplo, algo de su vida privada, véase un amante o demás, eso lo desguaza. Cuando el votante podría pensar, a mí no me importa lo que haga en su casa, pero sí lo que hace de cara, pues en beneficio de todos. Eso no se castiga, pero lo que hace en su vida privada sí. Yo creo que, me parece, es una pregunta que la verdad es que me la haces ahora y me la estoy planteando ahora, pero por primera vez. Pero yo creo que sí. Que si yo hago algo en mi vida, si el político hace algo en su vida privada, entonces yo me voy a equiparar más a él. Ya no soy un señor que es público, sino que ya hay una intimidad, ya es una forma privada de ser igual que la mía, la de mi casa. Entonces yo ahí como ciudadano me veo más en la posesión de la verdad, en la capacidad de criticar, ¿no? Entonces yo creo que por eso pasa más factura y además, también puede pasar que existan unos mecanismos de proyección.
de las cosas malas que a mí me han pasado si yo las proyecto en un político, que es una figura pública, pero que ha hecho algo privado, se produce una unión mayor, ¿no?, con el político en sí. Y a raíz de lo que comentabas antes, yo creo que también hay un voto, es el voto por contagio. Es decir, Sí. a medida que las personas tienen menos capacidad reflexiva, ¿no?, y muchas veces, pues por desgracia, la educación, ¿no?, el fracaso educativo que tenemos en España, que hay que tenerlo muy en cuenta, lo que producen son personas que son menos reflexivas en general, su lóbulo frontal está más de vacaciones. Sí. Y el cerebro tiene una tendencia a la vagancia per se. Sí, Tienes un gran inventor de información, ¿no? Afortunadamente están las matemáticas ahí que nos corrigen, ¿no? Sí. Pero sí hay un voto que es el voto por contagio. Es decir, si yo no sé qué votar, además hay una cierta indefensión, ¿no?, entre la población, con tanta corrupción, con tanta cosa, es como, bueno, ¿qué más da ya, ¿no?, lo que sea, ¿no? Yo al final lo que hago es votar al que vota mi mujer, o al que vota mi marido, o mis hijos, o mi cuñado, o mi vecino. Sí. Por no plantearme las cosas. Por no plantearme las cosas. Porque tened en cuenta que cambiar de voto respecto a las elecciones anteriores supone mentalmente ir en contra de una posición previa. Es decir, yo tengo que reconocer que me he equivocado, Sí. o que me han engañado, Sí, sí, que no sé sí, qué es peor para mí. Entonces eso va en contra de mi postura. Y yo ahí me tengo que inventar un sesgo, el cerebro es un gran inventor de sesgos, que lo que hace es, al final, disociativamente, que es como se llama en psicopatología, es que mi razón está a favor de mi emoción. Sí. Es decir, yo no fui el malo, los demás fueron ellos, y entonces a lo mejor puedo cambiar mi voto, de cambiarlo de lado. Pero si no, no. Si no, lo que hago es, me mantengo en mi posición por no reconocer el error, ¿no? Y más en España, que los errores, como sabéis, se reconocen bastante mal. Malamente, ¿no? malamente. Cuando afrontamos unas elecciones municipales, como es la mitad de este proceso electoral, municipales y autonómicas, sobre todo en pequeños ayuntamientos, Santos, Iván, Andrés, aunque parezca mentira, es tremendamente importante la elección del candidato, porque imaginémonos que el candidato de un partido se llama Luis y mucha gente dice, ¿a quién vas a votar? Y dice, voy a votar a Luis. No es voy a votar a este partido, ni a este otro, ni al de más para allá. Voy a votar a Luis. Es decir, en las municipales pesa más el paisano, llamémoslo así, bien, o la candidata, que lo que son las siglas. Claro. Sobre todo pesa eso, pesa que sea un paisano. Sí. Es decir, paisano que se viste por los pies, entendámonos. Sí. Alguien que sea una persona de reconocido prestigio, una persona que se haya destacado en el municipio. Sobre todo porque en los pueblos pequeños, medianos, el aparato de los partidos tiene muy poco peso. De hecho, es lógico que no haya afiliados. De hecho, es lógico que muchas veces hasta el propio candidato no sea afiliado a la lista que representa. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí que es muy importante que votes a alguien conocido. Es decir, que tú estás siendo representado, vas a ser representado, quieres ser representado por alguien que conoces, por alguien que conoces a él o a su familia, o por alguien que conoce su obra. Y eso es tremendamente... De alguien que te fiarías. Exacto, eso es tremendamente importante en pueblos pequeños, medianos, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe de qué pie coge a cada uno, y sobre todo donde todo el mundo sabe a quién le podría dejar las perras o a quién no. Efectivamente, efectivamente. Sí, pero no solo en pueblos pequeños, también en pueblos más grandes. También, o sea, también. El ejemplo de Fernando de Vázquez en La Coruña, vamos, la gente le votaba, ahora está abiertamente en contra del PSOE, que yo creo que ya no está, pero todo el mundo le votaba a manos llenas. O el ejemplo del candidato de Vigo, pues va a arrasar igual, y más allá de las elecciones. Es decir, que se vota a la persona, y a la persona un poco pues, por ese conocimiento que se tiene de él, más allá de otras connotaciones. En lo regional ya será distinto, y por supuesto en lo nacional, pero lo municipal es lo cercano. O sea, por eso hay alcaldes que casi han nacido siendo alcaldes y han muerto siendo alcaldes, ¿no? Es decir, porque no se disocia y no se concibe que haya otra persona distinta que esté al frente. Hay un principio de confianza, y eso es fundamental en estos temas. Por eso, cuando un líder pierde la confianza, para mi modo modesto de ver, pierde todo. Y este es el gran problema.
Por eso en los ayuntamientos pequeños, pues la confianza, porque además si algo se prometió y no se pudo hacer, si se da una explicación, pues el ciudadano lo entiende. Pero si no se da ninguna explicación, se ve que se pacta con personas que decías que no ibas a pactar, con historias y tal, el ciudadano eso ha perdido la confianza. Y una vez que pierdes la confianza, lo pierdes todo. Comprendo. Yo creo que, volviendo un poco a lo de antes, las decisiones a la hora de votar son muy emocionales. Hay estudios bastante serios que dicen que la forma de expresarse del candidato y su rostro, ¿no? la forma de cómo transmite o no una confianza, que eso es fundamental a la hora de que le voten o de que no le voten. Incluso, bueno, pensando así en España, ¿no? Entre el líder de un partido político y los que están por debajo, hay una diferencia enorme, enorme, tanto a nivel autonómico como nacional. Yo creo que el líder importa mucho, importa muchísimo, y que da una sensación de confianza, o no la da, que esa confianza también no solamente tiene que ver con el líder en sí, sino en cómo yo vivo la confianza, es decir, cómo me han educado a mí en la confianza, y que perder la confianza, incluso yo creo que, a pesar de que debería de ser así, ¿no? Que si se pierde la confianza, se pierde la confianza, yo creo que muchas veces un buen líder hasta puede perder la confianza o perder la confianza en él y volver a recuperarla otra vez, ¿no? Claro. Por desgracia, porque al final no debería ser una cuestión de tanta confianza, sino de hechos, ¿no? De qué ha hecho un político que al fin y al cabo está al servicio de la ciudadanía. Pero muchas veces, bueno, toda la continua parece la política que es como una presa, ¿no? Y al final son 4 años y a los 4 años tengo que volver a hacer, ¿no? Tener objetivos, eso no. Quiero preguntarle también a Andrés y cómo no, a Iván y a Santos. Nos gusta votar caballo ganador. Me voy a explicar con un ejemplo muy claro. Vamos a ver, hace años, no sé si fue en los anteriores comicios, porque ya fuimos tantas veces de seguido a las urnas que ya no sabe uno cuándo fue, sobre un partido político determinado, en este caso Ciudadanos, se dijo: va a llevar un bajón tremendo, y va a llevar un bajón tremendo, bajón tremendo, bajón tremendo, bajón tremendo. Y al final el bajón fue tan tremendo, no sé si porque el que lo vaticinó acertó o porque si a fuerza de repetirlo, la gente al final dice: no voy a votar un perdedor. Es decir, este efecto acaba con los partidos. Si se comienza a decir tal partido se hunde, tal partido se hunde, tal partido se hunde, acaba hundiéndose. Porque nos gusta votar ganador. ¿Me preguntan a mí? Sí. Bueno, y sobre todo un voto útil. O sea, es decir, si ya ves que ese voto no es útil, pues cambias de voto y ya está. Pero no claro, es... pero ¿quién nos conduce el voto? Quiero decir, bueno, ¿por qué de repente decidimos que ya no? Bueno, los medios sociales también, las redes sociales influyen mucho, ¿no? Eso es evidente. Bueno, influye todo, ¿no? Este es un tema muy controvertido, pero además, como los milagros, para mi modo de ver, no existen, pues tan mal está que pase de 0 a infinito como de infinito a 0. Es decir, el caso de Ciudadanos es un ejemplo de partido que creció, yo creo que indebidamente, en mi opinión, y bueno, pues el tiempo lo han puesto en su sitio, han desaparecido los líderes, etc. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es que su voto tenga valor, y como eso es importante, pues ve por dónde van los tiros. Claro. Le traslado de nuevo la pregunta, Andrés. Nos gusta votar ganador. Voy a ejemplificarlo frivolizando muchísimo. Un niño en la provincia de Cádiz no es del Zaragoza, o es del Madrid o es del Barcelona. Puede tener su corazoncito en el Cádiz, pero o es del Madrid o es del Barcelona. No le gusta el Zaragoza, ni le gusta el Valencia, ni le gusta el Real Sociedad, ni le gusta el Deportivo de La Coruña. Sí. Está claro que, por desgracia, porque yo creo que en esta cultura se está perdiendo la esencia de las cosas, la esencia de las cosas, que es lo que realmente es válido y lo que nos mueve también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final no son los hechos, lo que yo haga, y más en España, yo que he vivido unos años en Alemania, en Alemania no es así. Yo aquí tengo un hecho y luego lo tengo que vestir. Y vale más el vestido que el hecho en sí. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que
que como yo lo venda, puede hacer, realmente eso tiene un gran poder. Yo puedo decir que este señor se ve, ¿no?, en los debates, ¿no? Se le dice a un señor, a un político, está usted acabado, está usted deprimido, está usted como... Pero ¿qué tipo de palabras son esas? Que lo que está intentando hacer es poner a un dirigente político en una sensación de que usted ya no vale, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Está como diciendo, usted está deprimido, está malo, ¿qué hace aquí? Tiene que estar usted en otro sitio. Estoy intentando dar una imagen negativa. Sí. Y por supuesto que eso tiene mucha más influencia, por desgracia, que los hechos de, pues he hecho tantos colegios, tantas carreteras o tantas cosas. Por desgracia, que en otros países no es así en absoluto. Claro. Ahí van los números, las cifras, y cuántas viviendas ha construido, cuántas carreteras ha hecho, cuántos impuestos pagamos, en cifras, que es como tiene que ser. La imagen, claro, si vivimos aquí es difícil que nos demos cuenta, pero eso, las personas que hemos estado un poco fuera, es como que es otro rollo. Sí. Aquí es una cuestión estética, desde el fútbol, la política está metida en todos los lados. A veces antiestética. Eso es hasta fea, ¿no? Hasta fea, ¿no? Claro. Pero es que no podemos vestir tanto las cosas, así nos va, tenemos que ser un poco más racionalistas, ¿no? Más hacer cosas... Más matemáticos. Más matemáticos, más números. ¿Usted qué es lo que ha hecho? ¿Cuánto tenemos de producción de bruto? ¿Cuánto ha subido la inflación? Nos da igual, tenemos una inflación terrible y aquí seguimos votando como campeones. No debería ser así. Bueno, pues lo que para muchos no debería ser así es lo que ocurre con nuestro siguiente tema, que es el tema de los ocupas, el tema de la ocupación. Vamos a ver, partamos de la base de que en Asturias no es un fenómeno, afortunadamente, tremendamente extendido, como puede ser en Levante, sobre todo en las comunidades de Levante, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, bueno, Mallorca, donde parece que prolifera muchísimo más. El fenómeno ocupa, no obstante, bueno, pues preocupa. Valga el símil, a muchos. Es hoy nuestro tema de encuesta en la calle. Hola, buenos días. Mire, ¿qué opina usted de la problemática de los ocupas? ¿Cómo cree que se podría solucionar este tema tan complejo? Echándolos, como sea, a poles buenos o poles males, pero para eso están las autoridades, para ir, echarlos porque todo el mundo tenemos que buscarnos la vida y buscar una vivienda, los que pueden comprarla o si no, alquilarla. Lo que no se puede es entrar por la brava, quédate allí y vivir a cuenta del pueblo. No lo veo lógico, pero las autoridades son las que les corresponde ir a echarlos de una forma o de otra. Y si no van por los buenos, que vayan por los males. La sociedad nuestra actual está pagando un precio, sobre todo en España, porque no hay un parque público de viviendas. Y hay un refrán que dice, cada uno tiene lo que merece. Es decir, que el gobierno se ponga un poco las pilas y haga viviendas para la gente que empieza, que quiere formar una familia, que con los sueldos que hay, nadie puede pagar 30 millones, 40 millones por una vivienda. A ver, yo sinceramente, si tengo una casa y veo a alguien que entra por la cara, básicamente, pues cojo y no sé, yo entraría en mi casa y lo echaría yo. O sea, no tengo que esperar que venga la policía ni que venga nadie. Bueno, a mí me parece un problema grave en principio, no debería de existir, esa es mi opinión. Pero en caso de que exista, pues bueno, llegar a un acuerdo con la propiedad o lo que sea para arreglarlo de la mejor manera posible. Yo creo que es un tema político más que otra cosa, ¿no? Deberían de ser los políticos, en este caso municipales, los que solucionaran este tema. Lo hicieron complejo hace unos años cuando a los propietarios les impidieron acceder a su vivienda como se hacía antes. Antes tú tenías, antes de entrar en tu casa, llamabas a la policía, esta es mi casa, tienes la escritura y listo, ¿no? Así de fácil. Bueno, primero pienso que es un grave problema en cualquier lugar porque no puede llegar cualquier persona a invadir un espacio que no es suyo. Entiendo que hay veces que hay problemas legales en cuanto a las propiedades y eso debería dificultar el tema de demostrar la propiedad. Sin embargo, creo que esto se podría acabar a través de algún apoyo del gobierno, tratando de resolver el tema de las escrituraciones y de todo el tema legal que tiene que ver con la herencia de los terrenos, ¿no? Bueno, pues es la opinión de hoy en la calle. ¿Qué les parece a nuestros contertulios el tema de la ocupación? Esperemos que no la hayan sufrido nunca y que no la vayan a sufrir. Eso vaya por delante. Vamos a ver, ¿qué les parece el fenómeno ocupa? No sé si fenómeno es la palabra más apropiada para todo esto. Esto parece
iba a decir ciencia ficción, no, esto parece una pesadilla, ¿no? Sí, yo estoy abiertamente en contra, o sea, por lo tanto vaya por delante y supongo que el gobierno actuará conforme a los votos que cree que puede sacar y como consecuencia pues hará leyes para que los ocupas pues tengan prioridad sobre los propietarios de las viviendas y me parece auténticamente lamentable. Entiendo que se tiene que tener derecho a vivienda, etcétera, 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 pero son otras políticas y no llevarlas a hechos consumados y en muchos casos incluso sin razones a veces económicas. Bueno, yo creo que el tener el fenómeno Ocupa como fenómeno que está viviendo la sociedad es auténticamente lamentable y debe de ser corregido. Iván, Andrés. Bueno, yo creo que es un problema de fácil resolución en tanto en cuanto el Estado decida poner los medios para acabar con este problema, legislando o tomando unas medidas concretas, vía judicial, vía policial, para acabar con este fenómeno que empezó siendo un fenómeno casi anecdótico y que se ha ido convirtiendo en un problema cada vez más grande, enquistado. Ahora podemos hablar luego de la ley de la vivienda nueva, si quieres. Es un problema que yo creo que ha venido para quedarse, sobre todo por la desidia y la lenidad de las instituciones que no legislan en este sentido. Entonces, me parece un problema, más que un problema, un conflicto creado por unos determinados intereses, como decía Santos, un problema enquistado y un problema de fácil resolución. Ahora bien, veíamos la encuesta de la calle, práctica totalidad de los encuestados estaban de acuerdo en que es un grave problema y un grave conflicto social. Entonces, si el sentir común de la gente en la calle opina una cosa, ¿por qué nuestro Parlamento no legisla en un sentido que esté acorde con lo que opina la calle? Andrés. Yo de verdad que me lo preguntaba yo también, Iván. Yo no entiendo por qué se ha legislado, por qué la nueva ley de la vivienda, del alquiler, legisla a favor. La verdad es que no lo entiendo. No entiendo ni siquiera qué pretendo yo conseguir con eso, porque eso no es una medida más social. Es una medida que permite que unos señores que ocupan una casa en base a ocupar una casa que no es suya, es decir, la propiedad privada, que es la base de una democracia, es que eso no se cumpla. Entonces, que ahora tú tengas que llamar a alguien que si te ocupan la casa, las fuerzas de seguridad no sean capaces por sí mismas o no puedan legalmente actuar espontáneamente e ir a regular aquello, eso es terrible, porque es como decirle, es que parece de opereta, parece una cosa... de opereta. Cuando dije ciencia ficción, la palabra, gracias, era opereta. Justo, como de Gila, ¿no? Es como, no, las fuerzas de seguridad para ir a una casa que está ocupada por ocupas tienen que decir el día y la hora a la que van a ir. Es como lo del enemigo de Gila, ¿no? Oye, que vamos a atacar a las 4:30 después de la siesta. Eso no tiene sentido. Y luego, yo como propietario, tengo que decirle al señor que se ocupa, tengo que demostrar, bueno, que es mi vivienda, lógicamente, todo, pero luego tengo que haber llegado a un acuerdo con él, intentar varias veces tener un consenso con él. ¿Pero un consenso con él de qué? Yo tengo mi casa, tú has ocupado mi casa. Están las escrituras. Si demuestras que tienes un contrato conmigo, está. Y si no, no. ¿Dónde está el problema? Por eso no entiendo. Así como hay leyes que sí dices tú, bueno, esto tiene rebuscado un sentido. Yo o no lo entiendo o no soy capaz de entender qué función tiene. Porque es un problema que socialmente todo el mundo está diciendo pues que no puede ser. No sé, a lo mejor los ocupas... Porque, bueno, volviendo a comparar un poco con el extranjero, y sin ánimo de enrollarme demasiado, la solución al problema del mercado de la vivienda está en hacer más viviendas públicas, como decía esta señora, ¿no? En España tenemos un 2,5% de las viviendas son públicas, 2,5%. Holanda el 30%. Austria, Viena, que es un modelo de alquiler, también cerca del 30%, y en Viena creo que son hasta el 45%. El precio medio del alquiler en Austria, en Viena, que es un modelo para todo el mundo, creo que está a 9 euros el metro cuadrado. En Madrid, 17, en Barcelona, 18 euros. O sea, es el doble. Pero eso es porque no es que yo legisle a fuerza de ley populista antes de las elecciones, sino que lo que tengo que hacer es mejorar la oferta y la demanda produciendo más, teniendo más viviendas públicas. Y ya está, y así lo privado y lo público compiten, que eso tiene que ser. Regulado. Decía Andrés, es una opereta. Esto es difícil de asimilar. Hablábamos, Iván, la nueva ley de vivienda, incluso, bueno, pues,
si la leemos, protege al ocupante frente al ocupado, ¿no? Parece, claro. ¿no? Parece. Parece, vamos. Sí, se busca el voto del que está ocupando y ya Pero está. pierdes el del ocupado. Entiendo que pierdas el del ocupado, entiendo yo, ¿no? Igual no cuenta con él. Igual no cuenta con él, también puede Claro. ser. Ese es un juego de opereta que la verdad es lamentable, porque la propiedad es la propiedad y la solución a un problema no se arregla creando otro. Y por lo tanto no tiene sentido si se respeta la propiedad privada. Si pasamos o pensamos en no respetar la propiedad privada, entonces ya entramos en un juego perverso que puede tener soluciones. Bueno, oye, pues ya está. Hay personas que tienen chalés espectaculares cerca de Madrid, que ocupan cargos en el gobierno, bueno, pues que acojan a gente también ahí. Probablemente haya cordones de control que impidan que se acerquen ahí, ¿no? Y así seguiríamos. Es decir, que el problema está para los otros, para la persona en general, el pobre, la persona que ha ahorrado a lo largo de su vida un piso y que lo alquila para completar una pensión y que bueno, los ocupan y ya está, ¿no? A mí me parece, bueno, digo ópera por decirlo de una manera, me parece una pequeña tragedia, ¿eh? Más tragedia en este caso, sí. Iván, hablábamos de la nueva ley. Sí, la nueva ley que, como comentaba mi compañero, bueno, llega al punto de que tú tienes que conciliar con quien está ocupando tu casa. Porque tú, en el momento en que tu casa está ocupada, tampoco puedes entrar en tu casa, porque sería allanamiento de morada. O sea, allanamiento de morada de tu propia morada. O sea, de mi propia morada. Es algo que lo cuentas en otras partes del mundo y se cachondean de ti. O sea, dicen, pero ¿qué república bananera es esta? Y luego, como comentaba, bueno, tienes que... Habrá, antes del alzamiento de la vivienda, habrá una citación donde se concreta el día y la hora. ¿A qué da pie eso? A que esa gente movilice a 200, 300, 500 miembros de plataformas varias antidesahucios y antihipotecas, de los cuales habrá 50 o 60 perroflautas convenientemente instruidos y entrenados para abalanzarse sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y crear titulares. Entonces, es una ley que legisla a favor de quien ha ocupado una vivienda, y la desprotección del ciudadano a pie, como bien decía Santos, es una auténtica tragedia. Sobre todo porque esa gente sigue pagando impuestos por su casa, sigue pagando el IRPF, sigue pagando muchas veces el agua y la luz del inquilino que no la paga y que tú tampoco puedes instar a que corten ese suministro, porque es un suministro vital. Entonces, bueno, esto es... Ten bienes, ten capitales, ten propiedad privada y échate a esperar a que alguien te la quite, porque si no hay una legislación que proteja la propiedad privada, como decía Santos, bueno, esto es la ley de la selva, aquí se vale todo. Voy a hacer dos preguntas con las cuales creo que me voy a situar en los dos extremos de este problema. Vamos a ver, se está caminando en el muy fino hilo de la navaja, o en el muy delgado filo de la navaja. Vivimos en España, en un país latino, un país caliente, un país de sangre caliente, y cualquier día, cualquier propietario puede liarse a cartuchazos con quien le ocupó la vivienda, y puede haber la de Dios, en una palabra. Es decir, no se ha dado el caso, afortunadamente no se ha dado el caso, pero podría ocurrir en cualquier momento. Como bien decía Santos, un matrimonio, ahorró durante toda su vida, compró un piso, lo tiene alquilando para completar una pensión, a lo mejor no muy grande, y de repente se ve en este aspecto, se ve con este problema, o quiere dejar el piso en herencia a un hijo, una hija, depende. Esto es un riesgo, quiero decir, estamos caminando en un riesgo que si un día ocurre, puede ser ya un punto de no. Ya ha ocurrido, exacto. Ya no ha ocurrido en muchos casos. completamente. No sería nuevo, pero puede ir a más, porque se puede generar el clima de confrontación real, más allá de respetar la ley, porque la gente tiene un límite, la gente se cansa y bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Estamos jugando con fuego, ¿eh? Yo creo que ese es el tema, por eso digo que es una tragedia. Hombre, creo que es en Cuenca, en Toledo, no recuerdo, creo que es en Castilla-La Mancha. Hay el caso de un señor que entró a la cárcel porque entraron a robar en su casa estando él dentro. No era una ocupación. Era una ocupación, era peor todavía. Le amenazaron, el señor tenía una escopeta, disparó
legítima defensa, hombre, están en tu casa por la noche. Sí. No te van a pedir el aguinaldo, como poco. Correcto. Y el señor está en la cárcel. Está en la cárcel. Entonces, y ya de avanzada edad, ¿eh? Exacto. El paisano ya tiene nada. Exacto. No era una persona que podía haberse defendido en el cuerpo a cuerpo. No. Entonces yo creo que sí que estamos legislando o están legislando en el borde de la navaja y que sí que puede crear una situación de conflicto o de tragedia. De hecho, el único medio que hay hoy en día para combatir la ocupación de una manera efectiva, eficiente, rápida, es esta plataforma de antidesocupación. Los desocupas. Los desocupas. Sí. Son paisanos de 2x2. Sí. Es decir, no son hermanitas de la caridad. No lo son. No son hermanitas de la caridad. No emplean la violencia. Emplean medios coercitivos. Pero eficaces. Efectivos. Pero cuesta dinero. Pero cuesta dinero. Al ciudadano. Sí, pero quiero decir, ¿cómo explicas que estás pagando unos impuestos que una parte va destinado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, pero luego si quiero sacar a los ocupas de mi casa tengo que llamar a los desocupas que me van a cobrar un dinero? Porque si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no cumplen esa función, pues habrá que tener una fuerza coercitiva, una seguridad privada que se encargue de esa labor, dentro de los márgenes de la ley. Es decir, si esa gente actúa dentro de los márgenes de la ley, ¿por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden actuar también dentro de ese margen de la ley, echar a los ocupas y que no le cueste dinero al ciudadano? La pregunta, y comienzo pidiendo respuesta por Andrés, la pregunta que hago ahora es en el otro extremo. Quienes están a favor de la ocupación te dicen, no tengo vivienda, ¿dónde voy a vivir? Bien, no puedo vivir debajo de un puente, en algún lado me tengo que meter. Te lo plantean con esta sencillez. Bueno, voy a coger parte de esos impuestos y voy a construir más casas. O sea, si llevo mucho tiempo construyendo vivienda social, vivienda pública, ¿no? Pues entonces tendré que hacer más. Tendré que hacer más para que esta gente pueda vivir también en su casa. Lógicamente es un derecho a la vivienda, pero a la vivienda estatal, no a la vivienda de alguien, ¿no? Yo, si me permites, contestando un poco la pregunta de antes, la anterior. Que efectivamente estamos en el borde de la navaja. A mí me parece que bastante poco pasa. En este caso que has comentado tú ahora, pero bastante poco pasa. O sea, cada día el control del impulso de los ciudadanos es menor. Es menor, sí. Cada vez hay más peleas, cada vez hay más tal, cada vez hay más... La pandemia descendió. Sí, eso es. El nivel de suicidios, todo está aumentando. O sea, la falta del lóbulo frontal de freno, ¿no? Cada vez es mayor. Vamos, en un caso así es muy fácil, muy fácil. Yo me imagino, bueno, pacientes que puedo yo tener en la consulta o personas que conozco con sus personalidades tendentes a la pérdida de control del impulso, que le dicen que tiene un piso que se lo han ocupado. Vamos, no dudaría ni 3 milisegundos en entrar allí y liarse a tortas con quien sea. Bastante poco pasa. Bastante poco pasa. Es un caso similar al que hablábamos, Andrés, no sé si lo recuerdas, cuando decíamos, con esto la ley sí es sí. ¿Qué ocurre si hay un reincidente? Ah, claro, sí, me acuerdo, sí. ¿Qué ocurre? Sí. Me decías, está comprobado clínicamente que reinciden. ¿Qué ocurre si un día hay un reincidente? Eso es. Yo el otro día leía en el periódico, no sé quién político, no sé qué político, creo que era Sánchez, que decía como algo, perdón a las víctimas o algo así, ¿no? Hace unas semanas, un par de semanas. Tío, pero ¿cómo que perdón? No, esto no vale con pedir perdón. O sea, esto... Si un reincidente que lo acaban de poner en la calle vuelve a maltratar a una chica y ocurre algo, eso, que es pedir perdón y ya está, por un fallo así, no, esto no vale con pedir perdón, aquí hay que tomar más medidas que corrijan los fallos. No solamente es pedir perdón, lo que decía antes de la estética, no es una cuestión estética, es una cuestión de corrección. En algunos países más avanzados que nosotros democráticamente, no bastaría con pedir perdón, porque esos políticos serían procesables. Claro. Bueno, lo que pasa que, como decías antes, así. ¿de quién depende la Fiscalía del Estado, Juan? Está claro, ¿no? La respuesta está claro, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Así es. Bueno, dejamos el tema Ocupa con la opinión de la calle y vamos al tercer tema. Vamos rápido porque luego quiero hacerles una pregunta a tenor de los días en los que nos encontramos, ¿no? Se han exhumado los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. Bueno, primero se exhumaron los del General Franco, en este caso, y ahora los de José Antonio Primo de Rivera. El otro día realizábamos una encuesta por la calle y los más jóvenes, de 25 años hacia abajo, no sabían quién era José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Decían, no tengo ni idea de quién me estás hablando en este caso. Bueno, memoria histórica, revanchismo, estamos en esto cuando no estamos en otra cosa.
¿Se corrige? ¿No se corrige? Intentar desviar la atención de los problemas tan grandes que tiene el país. Porque, bueno, yo no sé si lo tienen que sacar de ahí, llevar a otro sitio, como quería la familia. Pues ya está, punto. Pero no hacer causa de ese tema. Son otros los problemas que tiene la sociedad. Y o se afrontan, o se estudian, o se tratan y se vislumbran opciones de futuro, pero no opciones de un señor que fue enterrado allí hace 80 años, que de hecho estaba en la cárcel cuando empezó la guerra. Bueno, son unas historias que no me extraña que los chavales no lo conozcan, pues es que los chavales viven ahora en otro mundo y están viviendo otras oportunidades, otras necesidades de trabajo, de empleo, de vida de futuro. Venir ahora con la historia esta y dar la murga con eso es machacar de verdad a la sociedad. ¿Por qué es políticamente interesante desviar la atención? Bueno, pues allá ellos sí lo hacen así, pero yo creo que es un terrible error. ¿Qué opinan, Andrés, Iván? Bueno, yo como decía Santos estoy totalmente de acuerdo con él, creo que es desviar la atención del Tito Berni, desviar la atención del contador de excarcelados o beneficiados por la ley del solo sí es sí, que es desviar la atención de tantas cosas. Entonces hoy en día, esta semana o la semana pasada, solo se veían dos cosas, Primo de Rivera, Doñana. Sí. O sea, es lo que le interesa al gobierno hablar. ¿Por qué? Porque le interesa confrontar con un discurso de enfrentamiento. Hace unos años, cuando Zapatero se presentaba a la reelección, en una entrevista con Iñaki Gabilondo, offshore, off the record, que diga, reconocía que le venía bien la crispación y que iba a tensar la campaña electoral porque le venía bien. Yo hasta ese momento pensé que Zapatero era un bobo, solemne, pero bobo. A partir de ese momento me di cuenta de que era malo. Era malo. ¿Qué está haciendo Sánchez? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a él le interesa confrontar desde la crispación de presentarse como el adalid de la democracia y todo lo que tengo enfrente, o por acción o por omisión, es decir, o el PP o Vox, es la extrema derecha. Son los golpistas y es el fascismo. Y vamos a esa campaña. Vamos a una campaña donde no se hable del Tito Berni, donde no se hable del IPC, donde no se hable de los problemas reales de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque vamos a una campaña de eslóganes. Es muy, muy, muy peligroso, además, hacer una ley como la Ley de Memoria Democrática, que yo, como historiador que soy, y además escribo, investigo, publico cosas sobre guerra civil, franquismo, me interesa conocerla, la conozco, me leí las 55 páginas de la ley, es una ley plagada de errores conceptuales desde su mismo preámbulo, y es una ley que aboga por crear una memoria común. Yo creo que lo de crear una memoria común es muy peligroso. O sea, la memoria es privada, la historia es común. La historia que fue o la historia que es y que será. Pero la memoria es privada. En el momento en el que tú intentas con una ley crear una memoria común, eso se llama totalitarismo. ¿Por qué? Porque... un discurso único, ¿no? Un discurso único. Nadie puede decirme lo que yo tengo que pensar o no tengo que pensar. Esté o no esté de acuerdo. Correcto. Andrés. Yo creo que la memoria es fundamental, porque la memoria al final, o sea, el conocer los hechos, lo que ha pasado, qué es lo que no ocurre. Porque ahora tú le coges a un chaval en la calle y le dices con 27 años, 26, oye, ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué tal? Hoy se cumplen 86 años del bombardeo de Guernica, ¿no? El 26 de abril del 37, de abril. La memoria sí que es imprescindible. O sea, yo creo que la memoria hace que las personas tengamos una identidad, unos valores, que podamos corregir los errores cometidos en el pasado. Vuelvo otra vez al extranjero, cuando os canséis de mí me lo decís. No, por Dios. Cuando tú vas caminando, a mí me ha pasado de ir en el Stephansdom, en Viena, en la plaza principal, ¿no? Donde está la catedral, ver imágenes, fotografías de personas enalambradas, muertas, en un campo de concentración. Y eso, una retahíla de fotos de personas muertas, agarradas, muertas, asesinadas en un campo de concentración. Y tú ves eso y dices, bueno, es sobrecogedor ver aquello. Ahí, en mitad de la calle, pues esto que pasa a todo el mundo. Y dices, ¿qué función tiene eso? Pues es, y te dice, nie vergessen, que no olvides esto nunca, que ha pasado. ¿No? Eso es una buena, eso a mí me parece muy bien que eso sea así, porque al final yo estoy reconociendo que esto fue un error, que esto no fue bueno y que esto no debe volver a pasar, pero porque lo conozco y lo trato, ¿no?
Por ejemplo, los alemanes saben perfectamente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Y no es una cuestión no es una cuestión política, es que somos quienes somos en función de la historia que hemos tenido. ¿No? Yo creo que eso es fundamental. Ahora, ¿qué ocurre en este país? Que se politiza absolutamente todo y se saca justamente ahora unas elecciones. Y entonces estos son los buenos y estos son los malos. No, la cosa tiene mucha más complicación que todo eso. Pero yo creo que sí la memoria es buena y porque nos da una identidad, nos permite saber lo que es la libertad, saber lo que no es la libertad, una dignidad. Yo creo que la memoria, aparte del proceso cognitivo, ¿no? Psicológicamente hablando, es una forma de tener una identidad. Sin memoria no seríamos nadie. Comprendo. ¿Se saca rédito electoral de sacar a José Antonio del Valle de los Caídos? Porque en su día, cuando se sacó Franco, el rédito tampoco fue... Pues en este caso menos. Es decir, yo creo que menos. O sea, se saca rédito televisivo de desviar la atención, pero yo creo que estamos en otro apartado de la Liga. Si la memoria... Yo, por ejemplo, traigo aquí el caso del fallecimiento hace un par de semanas de Perullera. Perullera es un asturiano ejemplar que tuvo una vida demoledora y ya se ha superado realmente todo eso. Entonces, no estemos tratando permanentemente sobre estas ruinas porque eso no conduce a nada. Yo creo que votos no. Desviar la atención probablemente sí durante un rato. Y bueno, pues la gente cambia de canal y ve los partidos. O sea que yo creo que el gobierno, en mi opinión, se equivoca si pretenden hacerlo por esto. ¿Por qué no se habla de Tito Berni? Pues evidentemente, ese es un ejemplo real del momento actual. Y que hay que hablar de la memoria de hace 80 años. Bueno, patético. Por otro lado, cuando se realizan actos como este de las exhumaciones, en este caso tanto del general Franco como de José Antonio Primo de Rivera, ¿se corrige la transición? Es decir, la transición, y yo creo que por edad, Santos, quizás los otros tres éramos muy jóvenes, Santos la tiene más viva. Fue como un pacto entre españoles de reconciliación, de olvido, pero esto es, voy a corregir la transición porque no me gusta cómo quedó. Yo creo que sí, que es una enmienda a la totalidad de lo que fue el espíritu de la transición, cuando Fraga y Carrillo compartían escaño, o cuando Gutiérrez Mellado ayudaba a subir a la pasionaria al Congreso, a la tribuna de oradores. Pero mira, como decía, es una ley mal concebida desde su propio preámbulo, porque es una ley que reivindica, por ejemplo, las constituciones de 1812, de 1869, de 1931 y de 1978, es decir, las progresistas. Porque no reivindica la Constitución de 1876, conservadora, prácticamente redactada desde su inicio a su fin por Cánovas, que es con la que en 1890 Sagasta hace la primera ley de sufragio universal masculino en España. Hasta ese momento, con la Constitución del 12, incluso con la del 69, que eran progresistas, el sufragio era censitario, era una minoría de españoles. Porque no se habla del Estatuto Municipal que en 1924, con el padre de Primo de Rivera, es decir, con Miguel en el gobierno, permite el voto a las mujeres. Porque no se adelantándose a muchos países europeos. Y en 1925 las mujeres votan, algunas salen elegidas concejal e incluso hay alguna alcaldesa. Porque no se habla de la controversia de Victoria Kent y Clara Campoamor. Victoria Kent, una socialista. Porque no se habla del pacto que fue la transición, donde se pasó de la legalidad a la legalidad, es decir, de la ley a la ley, aquello que obsesionaba a Torcuato y al rey, y que se hizo gracias a que las Cortes franquistas votaron con la ley de reforma democrática, o de memoria de reforma política, su propia autodisolución. Es decir, las Cortes franquistas, como se decía en la época, se hicieron el harakiri. Se hicieron el harakiri, sí. ¿Por qué no se habla de todo eso? Porque si contamos la historia, como fue, de verdad, con sus pros, con sus contras, con sus blancos y sus negros, se les cae el discurso. Ese discurso guerra civilista de enfrentamiento, de confrontación, de odio, se les cae. Comprendo. ¿Y da rédito ese discurso de enfrentar? Yo creo que sí. Es lo poco que da rédito en España ahora, actualmente. O sea, hay que ser de un lado, hay que ser del otro. O sea, no hay otra. Es lo más animado, es lo más Facebook que hay. Es como yo aparezco en un momento arriba y en 10 minutos ya me han quitado de la página, pero tengo que dejar una huella, emocionalmente hablando. Sí, yo creo que no. Los españoles somos radicales, lo hemos sido siempre, poco reflexivos,
muy buenos en muchas cosas, muy buenos en muchas cosas, pero yo creo que no es... Lo decía un psiquiatra francés, no me acuerdo ahora el nombre, lo estoy pensando, pero decía que no es que tenga un problema, es que es español. Es que es español, como diciendo, de una señora que estaban viendo en la Sorbona, en Francia. Sí, sí. De hecho, yo creo que da rédito porque sirve a la izquierda para movilizarse. Porque el votante de izquierdas, que es un votante, yo creo, bastante racional, cuando ve que sus representantes políticos, que es un hecho, que no suelen gestionar muy bien el ente público, sobre todo en el aspecto económico, si está cayendo la que está cayendo, donde tenemos el IPC disparado, bueno, pues nos viene bien movilizar a nuestras bases y enardecerlas con un discurso que enfrenta. Santos, para acabar este tema, ¿cómo nos ven desde fuera? Usted tiene contacto internacional. Andrés, bueno, pues lógicamente, ¿cómo nos ven desde fuera con todo esto? Bueno, pues como un país muy bonito para visitar turísticamente, pero bueno, con una sociedad muy complicada. O sea, eso es evidente. Bueno, y ya está. Y tendremos que ir tirando como podamos, pero las mentiras tienen un recorrido corto y como aquí se está mintiendo por los responsables permanentemente, pues nos ven con una cierta preocupación, ¿no? Lo mismo que en Alemania o en Austria. Bueno, ese es un poco el tema. Yo recomendaría en todo esto, de verdad, ahora estamos en un momento, ahora estoy leyendo el libro de Fernando Onega con Puedo prometer y prometo, el gran trabajo que hizo Adolfo Suárez, que para mí fue el auténtico referente de este país, ¿no? Y entonces, o vivimos desde aquello o mal estamos. Comprendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Santos. Creo que el acierto de aquella generación fue precisamente mirar hacia el futuro. Claro. Gente que había hecho la guerra, gente que había ganado la guerra. Se reconcilió con los que habían luchado contra ellos, que se habían disparado 30 años antes. Y creo que precisamente ese es el acierto de esa generación, haber sabido mirar hacia el futuro y haber podido encontrar los puntos de unión en lugar de los puntos de desunión. Un Adolfo Suárez que fue el gran artífice con el rey, con Torcuato, Adolfo Suárez que venía de ser ministro del movimiento, nada menos. Secretario general del movimiento. Es decir, no era una persona cualquiera, no era un tecnócrata. Entonces, efectivamente, yo creo que fue un gran acierto, creo que fue una gran herencia que nos dejaron, un gran legado, y que precisamente las nuevas generaciones políticas que no vivieron aquel proceso o que no supieron lo que fue aquel proceso, no saben valorar lo que fue para rendirle justo homenaje, continuando hacia el futuro, no hacia el pasado. Sí, una visita a Ávila y al lado del Mercado Grande, la estatua de Suárez y la conciliación fue posible. Yo se lo pediría a unos cuantos. A más de unos. A unos cuantos. Andrés, ¿cómo nos ven desde fuera? Pues mira, hasta hace poco éramos un sitio de playas, ¿no? Playas precioso, bonito, muy bien. Pero yo también he tenido amigos que tengo en Alemania, alguna vez me lo han insinuado y me han dicho, oye, es que hemos dado mucho dinero. O sea, Bruselas, el monedero de Europa, ha dicho, llevamos muchos años inyectando pasta a España y ¿qué estáis haciendo? ¿No? Esto no va mejor, esto no va a tal. O sea, antes era un poco como, bueno, los españoles tienen muy buen carácter, caemos muy bien, ellos vienen a Mallorca, quisieron comprar Mallorca en su momento, pero bueno, bien, porque se come estupendamente, fenomenal, muy bien, vale. Pero luego fue un poco como, ya está bien, de que estéis chupando el bote, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo. En este caso, ¿no? Bueno, pues vamos a finalizar. Estamos en la Semana de los Libros, estamos en la Semana de la Lectura, que debería ser todos los días del año, pero bueno, vamos a pedir a nuestros invitados, como estamos haciendo pues con todos los invitados que están pasando por este plató durante toda la semana, que nos hagan una recomendación, una al menos, en cuanto a lectura, con un libro que les haya marcado por algo, bueno, pues a lo largo de su recorrido vital, ¿no? Me apuntaba Santos, el de Fernando Onega. Voy a comenzar por Andrés para que Santos pueda recomendarme otro, en este caso. Andrés, un libro. Hay muchos que yo recomendaría, pero ya que estamos en un momento público, por la televisión, no es tanto un libro para mí, sino para los padres que tienen hijos. Aunque ya sé que me dijiste que para cada uno, pero bueno. Sí, pero bueno, adelante. Hay un libro que se llama El cerebro del niño, de Siegel, de un autor que se llama Siegel, que es un buen libro porque explica el funcionamiento del cerebro de los niños, que es donde quizás tengamos más que invertir
psicológicamente hablando, para que sean personas más reflexivas en el futuro y menos impulsivas. Además, es una persona que logra tener los conocimientos de las facultades, trasladarlos al público en general, cosa que a veces las facultades somos un poco isla, ¿no? Claro. Y no llegamos al colectivo, a la población en general. El cerebro del niño de Siegel. Iván. Bueno, pues yo voy a tocar el tema contrario. Yo voy a recomendar un libro para público joven adolescente, porque creo que efectivamente estas efemérides son muy buenas para enganchar a los más jóvenes a una lectura que no practican, no leen ni la prensa deportiva siquiera. Una obra que a mí me gustó mucho cuando tenía aquellos años adolescentes, que es de Julio Verne, una novela deliciosa que es Miguel Strogoff. Miguel Strogoff. El correo del zar. El correo del zar, exacto. Una novela de aventuras a través de un país enorme, de grandes contrastes, con una lucha romántica, con unos malos, los tártaros malísimos. Iván Ogarev era más malo que exacto. Parece una lectura muy amena para aprender también aspectos de historia, muy fluida, y que recomiendo encarecidamente. De hecho, algunos de mis alumnos tienen como lectura obligatoria alguno de los capítulos. Ahí está. Y sí es verdad que engancha, sí es verdad que luego me dicen, profe, ¿dónde lo puedo encontrar? Ahí está. Y el jefe de los mongoles se llama Feofar Khan. Feofar Khan. Madre mía. Miguel Strogoff, magnífico. Santos. Bueno, yo anunciaba antes yo le puedo prometer, que me parece un libro de cabecera. Y ahora ha empezado el Celda Común, Dolores Medio, que es un libro fantástico también. Pues perfecto. Bueno, pues finalizo yo. Venga, finalizo yo. Y yo voy a recomendar 3 en este caso. Uno era lectura, no sé si lo sigue siendo, lectura obligatoria en el EGB. Para los que hicimos el EGB era lectura obligatoria. Era El Camino, de Delibes. Miguel Delibes. Cualquier niño que hubiera tenido pueblo, sus abuelos en un pueblo y tal, hubiera pasado tiempo en el pueblo, se veía completamente reflejado. Otro debería de ser, en mi opinión, lectura obligatoria en los institutos, que es Cabo Trafalgar, de Arturo Pérez Reverte. Debería ser de lectura obligatoria. No creo que lo sea nunca. Vale. Y el último es una novela de un escritor alemán, lo pronuncio como lo leo, Heinz Konsalik, vale, que se llama Konsalik. Bien, pues se titula Eran 10, en este caso, es completamente novela. Así que vayan esas 6 recomendaciones, 3 por mi parte, porque como L'Oreal, porque yo lo valgo, y 3 que nos han hecho nuestros invitados. Llegamos así al final, agradeciéndoles la presencia a los 3 por pasar este rato tan agradable con nosotros. Gracias por su atención, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en Una Noche Más. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.